El ahorro es parte importante de nuestro plan para alcanzar nuestras metas, pero se vuelve un poco complicado cuando no tenemos un método o forma de realizarlo, ya que si no conoces cómo hacerlo, ¿cómo sabrás cómo realizarlo? Así que si quieres saber cómo hacerlo, este es el sitio correcto. Antes de comenzar, es importante aclarar que el ahorro no es igual al dinero que nos sobra, sino que debe separarse tan pronto como nos llega. El punto de partida para lograr este objetivo es revisar nuestros gastos y crear un presupuesto. Yo hice mi tarea y tras reducir algunos gastos, definí que mi capacidad de ahorro era igual a $200 al mes. ¿Y cómo hago para ahorrar? Bueno, ahora te contaré la forma en que yo personalmente lo realizo. Cuando recibo mi dinero cada quincena, separo $100 y los transfiero a una cuenta secundaria que tengo en el mismo banco en que recibí mi nómina. Ese dinero lo divido en 3 partes. La primera parte la mantengo en esa cuenta como parte de mi fondo de emergencia. La otra parte lo envío a mi cuenta de inversión y la última parte la muevo a un fondo que tengo para viajes. Luego me olvido de que el dinero está ahí y organizo mis gastos como si ganara $100 menos cada quincena. Solo tú podrás evaluar cuál es tu capacidad de ahorro. Pero así como yo uso este método, existen muchos otros que pueden ayudarte a cumplir tus objetivos. 1. Método 50-30-20. Este método consiste en separar tu salario en 3 grupos. El 50% va para gastos fijos como la alimentación, el alquiler, la hipoteca y el transporte. El 30% va para el ocio y caprichos como ropas, salidas o comidas. Y el 20% restante se destina al ahorro. Así, si por ejemplo tu salario es de $1,000 al mes, este método propone que destines $500 a gastos fijos, $300 a gastos variables y $200 mensuales al ahorro. 2. Reto de las 52 semanas. El reto de las 52 semanas consiste en separar cada semana una cantidad de dinero igual al número de esa semana. Por ejemplo, si la primera semana del año separas $1, la segunda semana separarás $2, la tercera semana separarás $3 y así sucesivamente. La dificultad va aumentando a medida que avanzan las semanas. Si te está gustando mi contenido, recuerda darme me gusta y suscribirte. 3. Regla de los 30 días. La regla de los 30 días es similar al método anterior, pero el ahorro se vuelve diario, no semanal. Así, el día 1 ahorrarás $1, el día 2 ahorrarás $2, el día 3 ahorrarás $3 y así sucesivamente cada día durante un mes. Con este método lograrás ahorrar $496 en aquellos meses de 31 días y $465 en los que son de 30 días. La idea de este método es que sea repetido cada uno de los meses del año. 4. Método de los sobres. El método de los sobres consistía en separar el dinero que se recibía cada quincena o cada mes en distintos sobres. Sin embargo, ya no es necesario guardar el dinero en sobres. Puedes crear varias cuentas con distintos objetivos, como una para tu fondo de emergencia, otra para tu ahorro de viaje, otra para la educación y así sucesivamente. De este modo, puedes tener controlado el dinero que va a cada cosa y principalmente para dejar en tu cuenta de uso diario solo el dinero que puedes gastar cada mes. Me gustaría que dejaras en los comentarios algún método de ahorro que utilices o se te ocurra. Si ahorrar fuera tan fácil, todos lo haríamos, pero lo cierto es que nos enfrentamos a diario a diferentes situaciones que nos motivan a gastar más de lo previsto. Recuerda, la idea de ahorrar no es que te prive de aquellas cosas que te gusten, pero sí es importante que estés atento a estos enemigos del ahorro. 1. Consumo emocional. Comprar cosas que no necesitamos para sentirnos mejor es mucho más habitual de lo que creemos. Darse un gusto de vez en cuando está bien, pero presta atención a tu forma de consumir y busca una relación equilibrada entre tus gastos y tu estado de ánimo. Recuerda, las situaciones emocionales no se resolverán comprando cosas, solo lo postergarás haciendo aún más difícil de resolver. 2. Presión de la industria. Las empresas quieren que compremos tanto como sea posible para maximizar sus ganancias. En este mundo digital estamos continuamente bombardeados por publicidad y ofertas. Debes prestar atención a estos y aprender a diferenciar cuáles pueden perjudicar tu ahorro. 3. Presión del entorno. El entorno también puede influenciar negativamente. No te dejes llevar por la presión de grupo y mantén tus objetivos de ahorro en mente. Recuerda que tus metas son muy distintas a las de los demás. No importa si logras ahorrar $1,
o 20 o $200 cada mes. Lo importante al principio es cultivar el hábito del ahorro, ya que esto cambiará tu relación con el dinero. Ve poco a poco y comienza con lo que puedas. Verás cómo la situación mejora y terminas ahorrando mucho más de lo esperado. Si te gustó mi contenido, dame un me gusta y suscríbete. Cualquier comentario, aporte o duda lo estaré leyendo en la caja de comentarios. Hasta luego.